¿Hay diferencia entre tener fe en Cristo y tener fe en los milagros? ¿Por qué dijo el Señor que el profeta no tiene honra en su tierra? ¿Qué significa que el Señor Jesús se quedó 2 días en Samaria? ¿Qué diferencia hay entre el testimonio cristiano y la palabra del Señor? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y se quedó 2 días. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Creyeron por la palabra de la mujer. Literalmente dice, creyeron por el logos de la mujer. Esto significa que el contenido de la predicación de la mujer y de toda predicación verdadera debe ser Cristo Jesús. Toda predicación verdadera debe ser la misma palabra pronunciada por el Señor Jesucristo. Con esto, y en su tiempo, el Señor rompe la barrera sexista. A través de la samaritana, el Señor resalta el valor del testimonio de una mujer, por la cual todos los de Samaria fueron impulsados a ir a ver al Señor Jesús y oírle personalmente. El fin de la predicación es motivar a la gente a ir hacia Cristo Jesús. Y la tarea de todo creyente es dar testimonio. Así la samaritana se une al Bautista, a Andrés y a Felipe en el cometido de presentar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Me dijo lo que he hecho. El contenido del testimonio de la samaritana está basado en su propia experiencia personal. Y en su caso, su vivencia pasa a ser representativa de la práctica común de Samaria, lo que hace que su mensaje sea más efectivo. La fe nunca se basa en experiencia ajena, sino en una vivencia personal que lleve a la persuasión individual de Jesús como el Salvador del mundo. Hay aquí pues otra táctica evangelística. La primera fue presentar a Cristo Jesús a modo de pregunta. ¿No será este el Cristo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo quieren verificar? Vamos a ver. Ahora ella da a conocer cómo llegó a ese convencimiento y les dijo: a mí me dijo todo lo que he hecho. Cuando el Señor envió a sus discípulos a predicar, les recomendó hallar a alguien digno, no en el sentido moral, sino en el sentido estratégico de fe y predicación. El Señor Jesús hizo esto con la samaritana. De aquí la necesidad nuestra de ser guiados por el Espíritu Santo al evangelizar. Vinieron y le rogaron que se quedara. El vocablo griego para quedarse es menein, que significa permanecer,
estar ahí para siempre e implica una unión íntima con alguien. Sin proponérselo, los samaritanos le ruegan por lo que es la verdadera relación entre Dios y su pueblo. Así como el Padre está en el Hijo, así el Hijo está en nosotros. Y nosotros estamos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El resultado de permanecer en la comunión con el Padre y el Hijo, así como permanecer en su palabra, es que el creyente permanece para siempre y su fruto también permanece. Se quedó 2 días. Al quedarse entre los samaritanos, siendo judío y a la vez considerado rabí, el Señor Jesús realiza un desafío directo al prejuicio social de la época. La frase 2 días está dicha en el sentido de un corto espacio de tiempo. 2 días en los cuales el Señor les dio el testimonio pertinente con el fin de llevarlos a la liberación final. En la Biblia, el número 2 es figura de testimonio. Veamos, para considerar válido un testimonio se precisa de 2 testigos. Solo 2 espías, Caleb y Josué, dieron el verdadero testimonio sobre Canaán. Al menos 2 deben estar congregados en el nombre de Jesús para que Él pueda estar presente. El Señor Jesús envió de 2 en 2 a los 12 y a 70 discípulos después como heraldos suyos. El ingreso de los animales al arca de Noé fue en pareja, como testigos mudos de la veracidad del anuncio de Noé. Por cierto, estas parejas de macho y hembra entrando al arca señalan al testimonio de la mujer tan valioso como el del varón. Que se haya quedado 2 días en Samaria también simbolizan los 2 días de lavamiento y santificación de Israel antes de que se les entregase la ley en el Sinaí entre truenos y relámpagos. Y esta entrega se correspondió con la primera fiesta de Pentecostés en Israel. Por esto era necesario que Jesús resucitase de entre los muertos después de 2 días, tiempo que simboliza el período de su ministerio sobre la tierra. Y así, él mismo se lo mandó a decir a Herodes Antipas: echo fuera demonios y acabo sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Y en conformidad con la figura de la entrega de la ley, al tercer día, un día de Pentecostés, bajó el Espíritu Santo como un estruendo y un viento recio y escribió su ley en nuestros corazones. De esta manera, la frase 2 días es la manera teológica de decir que Jesús se quedó entre los samaritanos un poco de tiempo, pero lo suficiente como para exponerles de manera amplia y conveniente su mensaje. Puede que haya sido 2 días de 24 horas literales, o bien un tiempo mayor a este, pero corto. En cualquier caso, les atendió el tiempo necesario para sanarles y liberarles, preparándolos para el tercer día, en el cual les vivificaría con el Espíritu Santo. Y respecto de nosotros hoy, el Señor se hizo carne y habitó entre nosotros, nos vino a buscar y se quedó con nosotros 2 días. Y anduvo haciendo bienes entre nosotros y repartió su gracia entre todos. Nos reveló al Padre y su voluntad, nos transmitió su verdad, nos señaló el camino de la cruz que debemos seguir y nos enseñó a amarle, amándonos Él primero hasta el fin.
y resucitando al tercer día, se aseguró que fuésemos sellados con el Espíritu Santo de la promesa como la garantía suya de nuestra participación en su redención final para la alabanza de su gloria. Después de esos 2 días en Samaria, el Señor se fue a Galilea, donde sanó al hijo o siervo del centurión, por la palabra de él. En el capítulo 4, versículo 39, el apóstol Juan dice que los samaritanos creyeron en Jesús por el logos de la mujer. Pero aquí ahora dice que muchos más creyeron por el logos de él, del Señor. Y ya no dice que fue por el logos de la mujer, sino por su lalia, vocablo griego que significa dicho, conversación, palabrería. ¿Por qué respecto de la mujer primero fue logos y ahora es lalia? Es que el Señor Jesús les dio toda su revelación, algo que la samaritana no estaba capacitada para hacer, excepto el presentar a Jesús como el Mesías, o Taeb. De esta manera, logos es todo el conjunto de la revelación del Señor, el que incluso puede estar incluida en una sola sentencia o dicho suyo. Cualquier testimonio humano tiene valor en tanto proclame a Cristo Jesús, pero ante la palabra del Señor, siempre el testimonio humano será secundario. La eficacia del anuncio de los creyentes queda corta ante el mensaje personal del Señor. Todo testimonio que no presente a Jesús como el Señor será mero palabrerío. El Salvador del mundo. Este es el único lugar donde se aplica explícitamente este título a Jesús. No obstante, a través de su nombre, Yahushua, que significa Salvador, implícitamente él era reconocido como tal. Jesús es el Salvador del mundo porque esta es la voluntad del Padre, quien solo mediante su Hijo desea salvar al mundo. Desde sus inicios, la Iglesia predica a Jesús como Salvador del mundo, aplicándole los pasajes del Antiguo Testamento que hablan de Dios como Salvador de Israel y de cada israelita en particular. Incluso Zacarías 9:9, donde el original hebreo presenta al Mesías como victorioso, la Septuaginta, la versión griega usada por los primeros cristianos, dice Mesías Salvador. Entre los griegos, el título Salvador era dado a los reyes, pues restablecían el orden, haciendo posible la convivencia humana y política de manera satisfactoria. Al aplicarlo a Jesús, los samaritanos indican que es solamente con Jesús que se obtiene el correcto orden local, nacional, mundial y universal. Los samaritanos han captado que Jesús no es un Mesías nacional o solo para una etnia en particular o como ligado con exclusividad a un solo pueblo, sino que su misión es universal. Han sido menospreciados por sus hermanos judíos desde hace mucho, pero han visto la voluntad de Jesús por destruir esa enemistad entre ambos y quieren participar de su voluntad. Comprenden que Él no hace diferencia entre las personas. Ya no habrá templos ni centros de culto, tampoco religiones oficiales. Ahora la nacionalidad es indiferente. El Bautista lo presentó como el que quita el pecado del mundo. Ahora los samaritanos le confiesan como Salvador del mundo. El profeta en su tierra no tiene honra. Este es un proverbio entre los israelitas que el Señor se aplica a sí mismo. El antecedente puede remontarse hasta el profeta Jeremías, quien fue menospreciado aún por su propia familia. Al decir, no tiene honra en su tierra, el Señor se refiere a Israel.
por lo que se concluye que Jesús no fue considerado profeta ni en Judea ni en Galilea. Veamos, el apóstol Juan enfatizó la fe superficial de los galileos. En Nazaret no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El Señor se lamentó por la incredulidad de Corazín y de Betsaida, a las que comparó con Tiro y Sidón, y comparó a Capernaum con Sodoma. Lloró por Jerusalén por matar a los profetas y por no reconocer el tiempo de su visitación, y finalmente ahí lo mataron a él. Los galileos le recibieron por lo que había hecho. Tras haber permanecido en Samaria, el Señor se fue a Galilea. ¿Por qué dijo que el profeta no tiene honra en su tierra cuando se dirigía a Galilea? Porque después que el Señor echó a los mercaderes del templo, realizó muchos milagros en Jerusalén, de los que también fueron testigos los galileos ahí presentes. El regocijo de la gente en aquel momento, incluido el de los galileos, el Señor no la recibió como una genuina expresión de fe, sino como una euforia comparable a la producida por un mago en un circo. Por esto el Señor Jesús siempre estuvo consciente que el profeta no tiene honra en su tierra. No le amaban a él, sino a lo que podían obtener de él. Por eso es que después de haber multiplicado los panes, el Señor le dijo a la gente: no me buscáis sino por el pan que yo les di. Ahora el Señor Jesús está entre aquellos galileos que en aquel momento en Jerusalén creyeron en su nombre, pero fue solo por los milagros. A diferencia, los samaritanos no solo comprendieron el universalismo del mesianismo de Jesús, sino que creyeron en él y en su palabra sin necesidad de milagros. Los de Galilea, además de estar ávidos de sensacionalismo, aún manejaban una idea mesiánica reformista y etnicista. Bajo este criterio político nacionalista, fue que muchos se hicieron discípulos de Jesús y por su equivocada idea luego le abandonaron al no aceptar su mensaje de salvación universal. Así que el recibimiento que le dieron estos galileos fue tan vano como aquella superficial reacción ante Jesús en Jerusalén. Ante esto, ¿qué tan superficial es nuestra fe en el Señor? ¿Permanecemos con Él aun cuando no recibimos de Él lo que le pedimos? Él siempre responde a nuestras oraciones. A veces nos dice sí, pero también puede decirnos no, y a veces nos dice que esperemos. Pero Él siempre actúa por amor y con amor para con nosotros. La fe en el Señor es fidelidad a Él en las buenas y en las malas. Debemos amarle a Él y no a lo que Él pueda darnos. Tener fe en Cristo también es confiar en Él en medio de la incertidumbre. Procuremos que nuestra fe sea como la de los samaritanos. Creamos y confiemos en Él sin necesidad de milagros. No busquemos milagros. Él ya sabe de qué tenemos necesidad y sabe las peticiones de nuestro corazón. Por tanto, amémosle a Él, no a sus milagros.